Amable Guzmán. Muchísimas gracias, Nicolás, y gracias a la producción de NJ Productor y Acceso Sin Límites por la invitación que le hace a este conversatorio de La Peñita, y que de seguro vamos a tener buenos y grandes resultados para beneficio de la mocanidad y sobre todo de definir los espacios donde podemos desarrollar la ciudad y donde no debemos desarrollarla. Así que gracias, Nicolás, y gracias a ustedes que nos aceptan a través de Acceso Sin Límites. El Anthony Ríos de la comunicación mocana, el doctor Luis Díaz Estrella. Buenas tardes. Qué vaya. Señores, el uso de la mascarilla, nosotros podemos ya, todos los que estamos aquí estamos vacunados. ¿Usted está vacunado ahora? El viernes la segunda. La segunda. Y tú también, hermano. Tengo las dos dosis. Bien. Hay que usar la mascarilla, aunque usted esté vacunado, señores. Dejémonos de estar creyendo en todas estas pendejadas que hay, ¿eh? Las vacunas son gratis, vaya, vacúnense. Hay Moca, hay puestos suficientes de vacuna. Usted va al que usted quiere, ya es por encima de 18 años. Vaya usted, lleve a su abuelo si no se ha vacunado. No importa, aunque tenga 80 años ya, verá, pasó de ese, pero no, usted lo puede llevar. Vaya, vacúnese y siga también usando la mascarilla. ¿De acuerdo? Es la única manera. El uso de los mecanismos de bioseguridad y la vacuna de nosotros controlar estas situaciones. Nosotros mismos que estamos tranquilos. En Santo Domingo es un infierno que hay, En Santo Domingo es un infierno. En Santo Domingo. Ayer vi, Luis, que andaba una persona con un tanque de oxígeno. ¿De oxígeno? En un vehículo, No. Y no encuentra. Mucha gente creía que cuando pasaban las imágenes de Perú, de la India, hay algunas son imágenes distorsionadas, ¿verdad? Porque la gente no se muere así, que yo estoy tranquilo, tengo COVID, me muero y caigo, eso. Pero eso de esa necesidad de oxígeno es una realidad, Es una realidad, y se está hablando de un colapso en la producción de oxígeno. El país no produce oxígeno, se importa oxígeno. Aquí lo que se hace es que se envasa el oxígeno, Entonces, dejémonos de creer que esto es mentira, dejémonos que no. Y el tratamiento fundamental del COVID es el oxígeno. Hay otros medicamentos, ¿verdad? Pero el insumo fundamental es oxígeno. ¿De acuerdo? Y el oxígeno que está en el aire no es suficiente. Hay que tenerlo en una mayor concentración, y para esto son los tanques de oxígeno o las máquinas que producen oxígeno. Entonces, dejémonos la vagabundería esta, y vaya a vacunarse usted con su mamá. A mí me da apuro que un abogado con su familia no se vacunó. Conozco algunos casos así. Sí, hay casos así. Que se entiende, ¿verdad? Un nivel de educación. De educación super alto. Y estamos pensando en pajaritos en el aire, señores. Ahí están los tres con COVID. Es lo que decían que no se vacunan. Ahí están los tres con COVID. Allá están, Luis, en el instituto. No. Eso es en Santiago. Ok. Pero yo digo, señores, ¿y qué es lo que falta? Se han vacunado millones de personas. Hay reacción, y quiero hay reacciones, le duele el brazo, vómito, escalofrío, malestar general 1 o 2 días. Hay otro que le da el COVID, es verdad. Pero cuando usted ve los números fríos, es insignificante. Obviamente cada vida humana es importante, ¿verdad? Es irrecuperable. Pero cuando usted ve los números fríos, son personas con alguna comorbilidad, diabético, hipertenso, obeso, asmático. ¿De acuerdo? Entonces, señores, vamos a la vacunación. Dejémonos la vaina. Nosotros hay otro grupo que está esperando la Pfizer. Yo quiero vacunarme con una Pfizer. Coño, la Pfizer ojalá llegue, pero va a llegar para antes de los 18 años, como debe ser. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay es la China. Los chinos han vacunado millones de gente, señores. Millones de gente han vacunado a los chinos. Los rusos han vacunado millones de gente. Entonces, aquí está llegando la China. Vamos a colocarnos, a administrarnos la vacuna, y dejémonos el de estar pensando en pajaritos en el aire. Es la única manera, señores. Y un dato, doctor, según las estadísticas que hay por ahí, ya antes, en la primera pandemia, que teníamos muchos casos de personas muy mayores, pero ahora hay muchos casos de jóvenes que no se han puesto la vacuna. Exacto. Y que se están muriendo. Creo que habla de 80%. 80% son jóvenes. Que no han tenido ninguna de las dosis, y un 13% que solamente ha tenido una sola dosis. Y estos muchachos
muchachos que están fumando juca y la vaina esta del vapor que es una maldita moda que la verdad que no entiendo qué es lo que no hacen caso tampoco, señores. Sí, que no hacen en caso. la primera pandemia, uno de los elementos de causa era personas que tenían algún tipo hipertenso, que eran diabéticos. Ahora es consumidores de vapor y de juca. Y de cosas. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Gracias por la invitación de nuevo. Qué bueno, hoy tenemos tiempo suficiente, entiendo yo, usted tiene tiempo suficiente para aclarecer. Vamos a hacer un pequeño resumen, yo creo que usted trajo algunas imágenes. Sí. Entonces, para que nos pongamos en contexto, ¿verdad? Y decir que la idea de esto es, nosotros invitamos a otros invitamos a los regidores, sí. Tratamos de conseguir un urbanista, hoy no nos fue posible. Pero ellos lo ven en su casa. Exactamente, y si quieren llamar, pues, la disposición. Porque la idea de esto es buscarle, y como decía Carlos, esto es todo el mundo que tiene que opinar, porque esto no va a afectar a todos. Entonces sí tenemos a Amable, que representa la Peñita, y Amable es un conocedor de todo esto. Entonces, Carlos, pónganos en contexto para que comencemos entonces a hablar de esto. Bien, gracias por la invitación nuevamente. Fíjense, la presentación del viernes pasado, se trataron varios temas, pero no con una lógica que permitiera entender el proceso que se lleva desde el ayuntamiento con el plan de ordenamiento territorial. Hablamos del subuso del suelo productivo de Moca, la presión que eso genera en el sector habitacional, residencial, y hablamos básicamente del tema de las urbanizaciones y los límites de la ciudad. En función de un malentendido de que la etapa del diagnóstico, que es la etapa donde se concluyó y está precisamente ahora el plan de ordenamiento territorial, era una especie de norma, y no es así. O sea, nosotros estamos trabajando ahora en la etapa precisamente de la programación del plan de ordenamiento territorial. Y por eso traje esta guía. Una guía metodológica para las formulaciones de planes de ordenamiento municipales, de ordenamiento territorial municipal. Esta guía la editó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que hoy es un viceministerio, que es la instancia del Estado que tiene que ver con la programación, con la planificación y el ordenamiento del territorio, ¿verdad? Entonces, esta guía plantea 7 pasos para la formulación de un plan de ordenamiento territorial. Primero, la construcción del consenso político. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento de gestión municipal. Entonces necesita consenso político. Los equipos de trabajo, los equipos técnicos del ayuntamiento, quienes lo van a conformar. Ese es el primer paso. Y eso hace aproximadamente unos 2 años, esa etapa se cumplió. El segundo paso es el diagnóstico. Y básicamente el diagnóstico se hace en 7 ámbitos. Potencialidad del suelo, o sea, ¿cuál es la potencialidad del suelo del territorio? ¿Para qué sirve? Sostenibilidad ambiental. ¿Qué tanto la actividad que se genera en ese territorio tiene una relación armoniosa con el ambiente y en su territorio? 2, ahí está, vulnerabilidad social. Vulnerabilidad social.
¿qué tan vulnerable es la población al acceso de servicios básicos, fundamentales? Si dejan el cuadro de los, donde están los 7 tópicos, sería importante para poderlo... Coloca la imagen de... Anterior, exacto. No se oye por qué. Esa, ok. La vulnerabilidad territorial. ¿Qué tan vulnerable es el territorio a fenómenos naturales y actividades antrópicas? La actividad del ser humano que actúa en el territorio, ¿qué tanto daño hace que hace el territorio vulnerable? ¿Verdad? Concentración territorial, ¿dónde se encuentran los grupos humanos, los asentamientos humanos en el territorio? Básicamente en Moca, el gran asentamiento de la ciudad de Moca. Nosotros son asentamientos sumamente pequeños en relación con el asentamiento de Moca. Y lo último, confortabilidad territorial. La población, ¿qué tanto acceso tiene a vivienda digna y acceso a servicios? O sea, eso nos da una idea de la integralidad que tiene que tener la visión de abordar el plan de ordenamiento territorial. No es solamente el uso del territorio. Tiene que ver con consideraciones de este tipo, ¿verdad? El diagnóstico se hizo y agotó un proceso de consulta y validación. Primero, con los distritos municipales. Hubo un taller de validación, de consulta en Juan López y La Laguna. Otro en José Contreras, en Villatrina. Otro en Canca la Reina y Monte las Aguas. Y otro en La Ortega y el Higuerito. Se recogieron las opiniones, participó el sector productivo, las autoridades, juntas de vecinos. Sus inquietudes se recogieron y se adosaron al documento. Y luego, finalmente, eso fue febrero, si no mal no recuerdo, perdón, se hizo un gran taller aquí en la sede del Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia, del PDP, un gran taller donde también se puso y se validó y se recogieron todas las inquietudes, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a una cuarta etapa, que es la etapa de programación, donde se plantea cuál es el escenario tendencial. O sea, lo que quiere decir, si no hacemos nada, si dejamos las cosas como sigan, ¿qué va a pasar a 30 años, que es el horizonte del plan? 30 años. Eso no quiere decir que a los 30 años se acabe. No quiere decir que a los 30 años vamos a volver a revisarlo. Esto plantea el seguimiento, la evaluación del plan, ¿verdad? Y las instancias. Bueno, el escenario posible. ¿Qué debemos hacer para mejorar las condiciones en que encontramos el territorio actual? Y una visión de territorio. Esa visión de territorio nos va a permitir poder orientar los pasos sin desviarnos. Y eso, en ese taller, se validó. Los escenarios, se hicieron observaciones, hubo una discusión bastante interesante y luego todo eso se incorporó en el documento como
la perspectiva del territorio. Entonces pasamos a la siguiente etapa y en la que estamos, que es la etapa de programación, que implica definir las zonas de uso preferente. Quiero marcar eso, usos preferentes del territorio. Y el primer borrador está listo. Me dan esa imagen, por favor, para poder poner en contexto a Moca, en lo importante que es Moca en ese contexto. Ya los 7 distritos municipales tienen una propuesta de zonificación de usos preferentes. Estamos trabajando ahora en el municipio de Moca y la ciudad de Moca, que es bastante complejo, es bastante complejo. Hoy, precisamente, necesitamos una serie de informaciones que todavía estamos levantando para el municipio de Moca. Por ejemplo, hay proyectos que son los parques lineales, por ejemplo, en el arroyo de Caimito. Hay un proyecto de reubicación de un piloto de un barrio, que es el barrio Alto de Chabón, con un programa del INVI y del cosa. ¿A dónde se va a reubicar ese barrio? ¿Cómo se va a reubicar? Un programa muy complejo y muy bien elaborado. O sea, hay que incorporarlo, porque eso afecta el territorio de nuevo. La avenida de Circunvalación, ¿por dónde va? Entonces, todos esos proyectos nosotros tenemos que incorporarlos para poder hacer una propuesta lo más cerca de la realidad del uso preferente, de zonificación de los usos preferentes de Moca y el municipio de Moca. La industria agropecuaria, la industria del avícola y la industria porcina. Nosotros estamos haciendo un levantamiento pormenorizado, por sección y paraje, donde se encuentra cada una de esas industrias, que son importantísimas en la economía de Moca. Y no solamente en la economía de Moca, son importantísimas en la economía del país. Y más allá, Moca alimenta a Haití. O sea, fíjense la importancia estratégica que tiene Moca en un contexto. Por eso quería que la imagen anterior, por favor, si tan amable, esa imagen. Moca, que es el municipio medio gris, tiene un contexto donde se relaciona con todos esos municipios que están a su alrededor. Los municipios que hacen frontera, Tamboril, Licey, Cayetano de Mosén, Salcedo, San Víctor, Jamao al Norte, Gaspar Hernández y otros municipios que Moca tiene una relación de dominio y dependencia, y me explico. ¿Cómo le llega a Moca la materia prima para su industria agropecuaria? A través de Puerto Plata. Eso es sumamente importante. O sea, esa conexión se corta, esa relación se corta y afecta la productividad mocana. Pero el turismo de Puerto Plata, el turismo de la zona turística, la alimentación regional y la alimentación de Haití, ¿de quién depende? De Moca, en gran medida de Moca. O sea, ese contexto no lo podemos perder de vista. En ese contexto que Moca se desarrolla. Y por eso hacemos eso, que es el gran corredor Montecristi, Santo Domingo, donde
en ese corredor se activan todas las relaciones comerciales de flujo y reflujo de personas, actividad comercial, actividad industrial que se hace y donde Moca tiene una presencia importante, ¿verdad? Por eso, cuando vemos que en la potencialidad del suelo de Moca, apenas el 50%, 58% de los 135 kilómetros cuadrados de tierra fértil que tiene Moca, tierra clase A1 y clase A2 que tiene Moca, apenas el 58% está en producción y solamente un 70% está en condición de producir. ¿Y qué implica eso? Primero, pobreza, exclusión y desigualdad. Pero eso implica una presión enorme de la rentabilidad de la tierra. Si mi tierra no es rentable con la producción, voy a buscar en qué es rentable. Y ahí viene la especulación inmobiliaria. Entonces Moca tiene que abocarse a mejorar, a buscar un modelo que permita que con esas condiciones naturales que tiene, aumentar la productividad de los suelos para cortar esa amenaza que implica la no productividad de los suelos. El caso de José Contreras. José Contreras pasó a ser del territorio más rico, el territorio más pobre de Mocano. Y eso se quedó solamente en José Contreras. No, eso afecta muchísimo a Moca, a la ciudad de Moca, por la migración de gente que está buscando su manera de sobrevivir y está alimentando esos cordones de miseria, de exclusión, que no tienen acceso a servicios, que son sumamente vulnerables. Entonces eso, lo que busca este instrumento del plan es tratar de revertir eso, ¿verdad? Pero eso solo, y era un énfasis que yo hacía en la presentación pasada, era que eso es un documento vacío. Eso necesita de la voluntad, no solamente política, sino de la voluntad ciudadana de asumirlo. Y el ayuntamiento y las autoridades tienen la obligación de socializar esto, de que todo el mundo democráticamente diga sí, estamos de acuerdo, esto es lo que necesitamos. Pero por otro lado, se requiere, que es el quinto paso, que ya es el primer paso de la implementación del plan, tiene que ver con qué lo manejamos, la implementación del plan, cuáles son las instancias que requiere Moca para manejar el plan, las instancias técnicas, las instancias de consultas. Un plan de ordenamiento territorial requiere de las mesas de consulta, que son una instancia público-privada, donde se discutan, porque los planes no son fijos, los planes no son estáticos, los planes son igual que las ciudades, igual que las sociedades, que son dinámicos, cambian. Y aunque este plan tiene un horizonte al 2030, esto posiblemente en varios años va a tener que, tiene que revisarse constantemente, porque va a traer conflictos. Y lo que busca el plan es precisamente tratar de armonizar conflictos de intereses. Eso es uno de los objetivos principales del plan, ¿verdad? Pero otra instancia tiene que ver con la validación, que es el paso 6, con cómo eso se evalúa y cómo eso se monitorea. ¿Tiene Moca las instancias para eso? No, no la tiene.
en la semana, en el programa pasado, vimos un conflicto de unos linderos. Y eso sucede, primero, porque las normativas son insuficientes o prácticamente inexistentes. Segundo, porque los departamentos de inspectoría son insuficientes. Entonces no hacemos nada con tener un plan muy bonito, muy bien ordenado, si no podemos implementarlo. Vamos a ver. Carlos, yo siento que veo luz en el túnel. ¿Y por qué lo digo? Porque ya previamente hemos trabajado, hemos compartido en talleres sobre este mismo tema, unos 3 talleres anteriores, y con autoridades diferentes. Entonces, eso que no es una costumbre entre nosotros los dominicanos de darle seguimiento a asuntos que tienen que ver con pasadas administraciones, pero aquí se ha dado eso. Y eso es bueno. Claro. Quizá porque hay una comunidad entre el sector privado y el sector local de la gobernación local en cuanto al ayuntamiento o a los ayuntamientos, y eso tiene algo de positivo, o tiene positivo. Sí. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Si nos tomamos a la edad antigua, era la gente que iba donde estaban los servicios. Hoy en día es al revés. Si los antiguos egipcios lo que hacían era que buscaban, y toda la antigüedad buscaba donde estaban los ríos, y ahí hacían los asentamientos. Y esos asentamientos pues le permitía vivir, porque el agua es uno de los elementos más importantes para poder vivir. Y entonces los egipcios se ubicaban en esa zona, tal así que le llamaban al río Nilo el Don de Egipto, porque cuando el río Nilo venía con las grandes inundaciones y provocaba que esas inundaciones abonaban el terreno, entonces permitía la siembra de los diferentes cultivos que ellos tenían preparados. O sea que era una bendición para ellos en este aspecto. Ahora bien, y por eso eran los humanos que iban a esos lugares, pero hoy en día cambió. Hoy es las autoridades, los organismos que tienen que llevar los servicios allí. Hablamos de la antigüedad del agua, pero hoy hay servicios, además del agua, energético, del cable. Este sistema de cable tiene que llegar a muchos lugares para poderle llevar el servicio de cable y de internet. Ahora bien, tiene que haber una combinación de las instituciones, todas, para que esto se pueda dar. Porque para una institución como en el caso de la que lleva el agua, en el caso de nosotros, Coramoca, cuando se hace una urbanización retirada, no es lo mismo enviar el agua o suplir el agua potable a este lugar cuando con un sistema de bombeo mucho más de mayor capacidad, y eso tiene un mayor costo para el caso de Coramoca. Por lo mismo hablamos de norte, en la zona norte, que tiene que llevar un sistema de energía eléctrica o de lo que sea, pero un sistema cloacal también. Entonces todo esto sale mucho más caro, y tienen las instituciones que trabajar en esta combinación de esta planificación para que tengamos espacios, porque en final de cuentas también una vivienda es una condición de humanidad. Claro. Pero hay que establecer esa vivienda en un lugar que le permita tanto a las instituciones que no tengan mayores gastos y que la persona pueda vivir y que haya una condición de cultivo y de aprovechar. Moca tiene una particularidad, que sus terrenos son buenos todos, de clase 1A todos, pero tenemos que establecer este concepto de desarrollo en base a todos los conceptos, y que las instituciones asuman responsabilidad, no en el momento, sino para el futuro, porque si no, vamos a perder mucho. Sí, miren, Moca tiene una particularidad que yo no sé si se ha evaluado correctamente la potencialidad de lo vulnerable que Moca ante el acceso del servicio de agua potable.
Moca depende de agua potable, de una fuente que ya es deficitaria. Bao, Tavera. El agua está manejada por una institución que no es mocana, Corazán. Y Corazán desvía entre 90 a 110 metros cúbicos a Moca. Pero Santiago tiene serios problemas ya de deficiencia de acceso de agua potable. En esa ecuación, cuando esa crisis se pronuncie, ¿quién va a salir perjudicado? Moca. O sea, Moca, en cualquier territorio de Moca, en cualquier distrito municipal, en la ciudad de Moca, hay déficit de acceso al agua potable. Es un problema serio. Entonces, si eso lo ponemos dentro del modelo de expansión desordenado y atomizado que tiene Moca, a Moca le será imposible costear los servicios. Entonces Moca tiene que ajustarse a un tamaño adecuado. No puede correr para ninguna parte, porque todos sus suelos son suelo A1 o a suelo 2. O sea, tiene que tener claro ese contexto. Pero entonces uno dice, bueno, pero Moca tiene que entonces crecer. Sí, ¿y cómo va a crecer? Hacia arriba. ¿Cómo? Por favor, hay una imagen de la calidad geológica de los suelos. No, esa es sí, eso seguimos. No, déjame ver. No, ese, el mapa de la derecha. Fíjense, la mancha negra esa es Moca, la ciudad de Moca. Y todo ese terreno donde ellos se encuentran, que es precisamente, que coincide con el suelo 1, con el suelo 2, es suelo aluvional, de poca resistencia mecánica, de muy poca resistencia mecánica, y susceptible a la liquefacción, que es un fenómeno que se da cuando un temblor de tierra, las ondas provocan que el sólido se convierta como líquido. Su comportamiento mecánico sea como líquido. Lo que pasó en México en el 85, que los edificios no colapsaron, se desplomaron. Pero arriba hay unas rayitas negras. Eso es la falla septentrional. La falla septentrional, si vemos el mapa de la derecha, esas dos estrellitas que están en la parte superior y esas tres estrellas mamey y esa roja, eso fue en el 46 y borró a Matancita, prácticamente destruyó a Puerto Plata. Santiago sufrió efectos inmensos. Moca fue la ciudad que menos pero sufrió, y no puede volver a suceder eso. Es una vulnerabilidad que tiene Moca. Entonces tenemos que considerarlo. Crecer, sí, pero ¿cómo? Esas condiciones tenemos que entenderlas para poder crecer verticalmente con seguridad. No es a lo loco. Pero tampoco vamos a poder crecer con seguridad si no tenemos una instancia, un departamento en el ayuntamiento que rija adecuadamente los procesos de tramitación de plano. Eso es vital. O sea, nosotros tenemos que poner una serie de condiciones en una dirección para poder hacer que el plan sea efectivamente un instrumento de desarrollo territorial, y donde la actividad del desarrollo, lo que crea riqueza, lo que crea igualdad en el territorio, se monte sobre eso. Pero hay un aspecto de riqueza, y voy a entrar de nuevo en este aspecto también, y es que es cierto, y conecto con la calidad del terreno nuestro.
pero por bueno que sea el terreno, necesita agua. Un problema de la agricultura local es que trabajamos la agricultura en base a la esperanza de que llueva o no llueva. Y ya no es factible producir en agricultura bajo esa condición. Entonces, no tenemos el sistema de canales de riego para trabajar la agricultura, que es un gran problema que tenemos aquí. Y donde la tienen trabajando, entonces muchos usan el agua, pero ¿cuál es el agua que usan? El agua potabilizada, que tiene un costo altísimo ya porque se hizo una inversión en esa agua tratada para consumo humano. Sin embargo, está trabajándose en el concepto de la agricultura, en el concepto de la ganadería, y eso ya tiene otro problema, y es otro problema institucional que también debemos resolver en el futuro. Digo, en el presente, para que haya garantía para el futuro. Pero ahí hay un mapa hidrográfico de Moca. Si lo pueden poner, por favor. No, más arriba. Anterior. No, déjeme ver. Dale un poco para abajo. Sigue. Es el mapa, exacto, el mapa de la izquierda. Miren, ¿cómo es posible que un territorio con esa riqueza hídrica no tenga agua? Descríbalo un poco, arquitecto, para los que no conocemos de ese tema. La cantidad de ríos que tiene Moca. Ok. A mí me decía, y eso era importante, eso fue un tema de reflexión bastante importante en la consulta de Juan López y Las Lagunas. Un productor agrícola, cuando se le planteaba que el suelo, clase 1 y clase 2, y que apenas la mitad, y él decía, sí, es muy sencillo, usted va a asumir los riesgos. Usted me va a asumir las deudas, o usted me va a proporcionar las condiciones para que mi tierra sea rentable. Óigame. Que no tiene esa garantía, no la tiene. Oye, esa garantía no la tiene. Correcto. Entonces decía, y yo decía, pero aquí no hay agua. No hay agua. Pero que no puede haber agua con una riqueza hídrica de esa naturaleza. ¿Qué está pasando? Claro, estamos deforestando, estamos contaminando y estamos reduciendo la capacidad hídrica del territorio. Entonces es un punto importante. Entonces, si queremos quitarle presión al crecimiento desordenado, atomizado de la ciudad, tenemos que abocarnos a modelos de producción que permitan la rentabilidad del suelo con unos recursos tan fáciles de producir. O sea, es contraproducente que en Moca no se produzca. O sea, el 66%, el 58% del territorio con capacidad productiva alta no está produciendo. O sea, eso tiene que llamar reflexión, señores. Carlos, la verdad que la primera enseñanza de esto es que el gran problema no es ni siquiera las urbanizaciones. El gran problema es tener el concepto hacia dónde vamos. Claro. Y tú has hecho mucho hincapié en la parte productiva. Yo creo que es importante, determinante, aprovechar esta condición de la tierra mocana en un país eminentemente agrícola, en nosotros eficientizar lo que es la producción. ¿Ok? Ahora bien, el estudio que tú has establecido, ¿tú crees que más o menos en el 2100 lo estamos terminando? ¿O tú crees que en el 2200 por ahí todavía estamos sentados discutiendo? Porque la verdad que tú has hecho una panorámica. Cuando ya no haya nada que hacer. Exactamente. Entonces, ese estudio, porque Amable ha dicho algo, y yo creo que una de las cosas que hay que reconocerle a la administración actual es que dio continuidad a esto, sí, que debió hacerse hace sí. tiempo. Le dio continuidad, qué bueno, y le dio continuidad con alguien que lo comenzó, porque lo que se acostumbra es buscar otro. Lo que se acostumbra es buscar otro que viene de cero
y entonces se pierde todo. Yo creo que eso es importante y creo que hay que seguir bajo la guía, dirección tuya. Pero ¿cuándo terminamos el estudio, Carlos? ¿Cuándo tú entiendes que podemos? Porque el día a día nos está comiendo. Sí, y esta discusión es fruto de una situación del día a día, que no la hemos tocado todavía y que ahorita la tocaremos. Entonces, este estudio tan importante que involucra a tanta gente, que hay tantos intereses por poco, ahorita comienzan los intereses, ¿de acuerdo? Que hay tantos intereses por el medio, sobre todo que no depende exclusivamente de la voluntad de Moca, ni de las autoridades mocanas, porque ahí hay proyectos que tienen que involucrarse al Estado obligatoriamente, y esto tiene que ser una política de Estado. Política. Entonces, ¿cuándo tú crees que los 7 pasos que tú dices, bueno, mira, señores, aquí está ya el estudio, ahora vamos a ver cómo lo vamos a implementar? Pero ¿cuándo terminamos esto? Miren, quizás puedan hacer el paso 4, que es el último paso de la formulación del plan. Zonificación. Estamos en el cuarto paso. Exacto. Son 7. Son 7, sí. Pero tú dirás, diablo, nos faltan 3. No. ¿Falta la mitad? No, el problema es que no falta la mitad. Nosotros con esto tenemos el 90% del plan hecho. Zonificación. Con el cuarto. Sí. Ponemos ya, inclusive, como dije anteriormente, los distritos municipales ya están zonificados. Una propuesta. Sí, claro. Sé que fajarse ahora. Yo entiendo que no debe haber mayores contratiempos. ¿Verdad? Pero hay que discutirlo. Estoy trabajando en Moca. Ya en la ciudad de Moca. Y espero el lunes, y me toca la vacuna el viernes. Si la vacuna no me da una reacción... No, el lunes no está dando nada eso. El lunes ya tenemos la cartografía lista de Moca y el municipio de Moca. Okay. O sea, ahora bien, si ponen por favor la mapa la cuarta. Exacto. La cuarta etapa. La cuarta etapa. La última que pusieron. William, la tapa. Eso, ok. Fíjense que dice políticas, planes, programas y proyectos. Es una etapa que ya la tenemos bastante adelantada. ¿Por qué? Por 2 procesos. Uno, el Plan Municipal de Desarrollo contempla proyectos y planes que se van a enmarcar ahí. El plan provincial de desarrollo estratégico tiene proyectos también que hay que para. Y lo otro es las normativas, el cuerpo normativo. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Si a una determinada zona del territorio dice que ese territorio se está proponiendo como uso preferente el uso residencial, perfecto. Ahora, es un uso residencial uno arriba de otro. El marco normativo lo que nos va a decir, para esa zona residencial, usted va a tener que dejar, se va a permitir tantos niveles, se va a permitir linderos, tanto por tanto, se va a permitir un índice edilicio de tanto, un índice constructivo de tanto, y usted tiene que, y eso tiene que hacerse, y eso se va zonificando entonces por unidades de planificación. O sea, un predio en una zona determinada que la zonificación de usos preferentes dice que el uso es residencial, en las zonas de planificación dice que para ese predio yo te permito la residencia siempre y cuando tú cumplas que los linderos son tantos,
frontal y posterior, cuando tú puedes tantos niveles y, perdón, y en tal condiciones. Eso depende de la voluntad política del ayuntamiento. Hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo. Hay que Totalmente hacerlo. de acuerdo. Eso está establecido como norma. Como norma está establecido en los ayuntamientos, en el Ministerio de Obras Públicas. Todo eso está establecido. Hay que decir que el residencial X que se va a someter debe tener un área de tolerancia en cuanto a área verde, que es está establecido que es un 5% que debe ser dejado para el concepto de área verde, un 3% que es área institucional, que hay una historia que se cambió y no se ha dejado. Eso originalmente viene para una capilla, un club, una iglesia, algo social. Pero ¿qué para el sucede? bien común. Institucional, Cuando los eso está. ayuntamientos, si voy a hacer historia de tolerancia, cuando los ayuntamientos en aquel tiempo no recibían suficiente beneficio por impuestos, ese tipo de cosas, se les permitió que combinaran eso, hicieran una parte social, vendiéndola a un precio módico a alguien. Preferiblemente de ellos mismos. No. La esencia de la norma Exacto. es una ayuda. O sea, alguien necesita un solar, entonces Exacto. se le vende a un precio cómodo y ese dinerito que le entraba al ayuntamiento, estoy hablando hace 30 años, lo que sea, y ese dinerito le servía al ayuntamiento. O sea, se cumplían dos funciones. Número uno, acción social de una persona que no tenía vivienda, que no tenía la posibilidad de tener un solar, y le entraba al ayuntamiento. Luego los ayuntamientos cambiaron, le entra dinero por muchísimas vías. Correcto. Pero esa parte se siguió, se dejó ahí a comodidad de las administraciones y lo han seguido haciendo aquí donde quiera. Ahora, cuando se va a someter un residencial, se debe decir que los solares son de un tamaño X para conservar el nivel de inversión de cada quien. Porque yo lo digo de la siguiente manera. Yo tengo solares de 400 metros, por ejemplo, en una manzana X son de 400 metros. Se supone que cuando alguien compra el solar número 7, va a ser una casa conforme a 400 metros. Cuando alguien, el del solar número 6, dice, pero yo quiero ver si el solar número 5 me lo venden, y hace una casa conforme y compra 2 solares y va a ser una casa conforme a una inversión de 800 metros. Entonces, quien haga la casa en el solar número 7 va a tener una ventaja porque al lado tiene una casa de mayor valor y esa casa de 400 metros le va a dar mucho valor. Ahora, si en el solar número 8, que compró 400 metros, esa persona dice, yo lo voy a dividir y voy a hacer 2 solarcitos. Entonces la casa que le van a hacer al lado es una casa, pero es de 200 metros. Entonces le va a quitar valor a la de 400. Fíjense cómo una de 800 le da valor a la de 400, pero la de 200 le quita valor a la de 400. Y eso no está, eso está establecido y debe estar establecido. Sí. Pero es lo que usted dice, Carlos. Los organismos rectores de esto juegan con este tipo de cosas y ahí lo que viene después, que se arrabalizan los proyectos y pasa lo que ha pasado en mucho tiempo. No, fíjate, el marco normativo es sumamente importante y no está escrito en piedra y no es una verdad absoluta, es una guía. Y como usted dice, ese ejemplo que usted puede ilustra perfectamente eso. Por eso, una normativa no solamente se refiere a los linderos que se debe disponer en un predio determinado, sino el índice edilicio. O sea, cuánto yo te permito construir en el área total de ese predio, cuánto te permito altura máxima, sí. Índice de construcción. O sea, hay una serie de indicadores que hay que cumplir precisamente para armonizar lo que ese predio o esa zona permite para que todo el mundo tenga
seguridad de su inversión. Claro, Carlos y doctor. El hecho de cuando se compra una vivienda, se trabaja para adquirir una vivienda, no es como comprar un guineo. Usted solo come y al rato puede desear otro guineo. Una vivienda es quizás la única opción en vida que se puede hacer porque otros no tienen y otros no alcanzan, doctor. No alcanzan para cumplir ese sueño de tener una vivienda digna. Ahora bien, tenemos también muchos tabúes. Por ejemplo, aquí tenemos el concepto, ya se ha ido cambiando en los últimos 15 o 20 años, se ha ido cambiando un poco, pero no hemos llegado ahí. Que entre más alto, claro que debe haber zona de tolerancia para construir edificios de cuántos niveles es, porque no es lo mismo una casa de un nivel y que luego al lado le pusieron un edificio de 4 o 5 niveles. No hay privacidad y no hay una serie de cosas que vamos a hablar ahorita en los linderos. Ahora bien, cuando alguien construye y se entiende que, y así es la norma, y todavía la gente lo pregunta, que el primero tiene un precio, el segundo piso es algo más barato, el tercero es más barato, el cuarto es más barato. Y eso es un asunto que va en contra de los principios económicos de la construcción. ¿Por qué? Debe ser al revés. Entre más alto, más caro es. Porque cuando usted pone un toma corriente a nivel de 2 pies del piso, usted lo que tiene es 2 pies de cable. Pero cuando usted pone ese toma corriente en el segundo piso, usted tiene que trabajar por lo menos 12 metros, 12 pies de cable. Y si lo pone en el cuarto piso, es mucho más. Eso en eso. Y en tubería. Pero en la parte constructiva, Carlos y doctor, está el detalle. Cuando el albañil pone un bloque en el primer piso, tiene un precio. Pero cuando lo pone en el tercer piso, tiene otro precio porque tiene que subir la arena, que subir el cemento, subir los bloques. Entonces, sin embargo, todavía en la parte nuestra de acá, entre más alto, supuestamente más barato. Y en rentabilidad económica no debe ser así. Por suerte, en los últimos años, la arquitectura nos inventaron una cosa llamada penthouse y está en el último piso, que es buenísimo y todo el mundo lo quiere. Carlos, la verdad que es un tema, yo he aprendido bastante de esto y creo que la población mocana tiene que entender que esto no solamente es un asunto de aprobar urbanizaciones, que vamos a tocar esto. Veo entonces que vamos en el cuarto paso y yo entiendo que en algunos meses, si a esto tú le pones, pues supongo que habrá un equipo contigo y debo ser honesto en decir que los regidores hasta el momento han tenido la disposición del estudio, ¿verdad? Hay cositas que vamos a discutir ahora, pero de manera, pues tú no eres regidor y tú has dicho que tú no como tal, tú no tienes y son propuestas facultad. lo que él está haciendo. Exactamente, tú no tienes facultad para decir tal o cual cosa, tú propones. Pero en definitiva, quien tiene los regidores en este caso y el ayuntamiento. Pero estamos viendo esto que podemos en los próximos meses. Entonces, una pregunta al técnico, sin que me coja miedo. Estamos terminando un estudio. Estamos terminando la parte más álgica, que es la zonificación, que nos brinda luz en ponernos de acuerdo en decir, Villa Estela, por decir algo, vamos a permitir que siga creciendo. O que, ¿verdad? Los solares que están ahí puedan crecer. Salsipuede está congestionado, ahí no vamos a permitir más cosas. ¿Verdad? Eso es la zonificación en palabras sencillas. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Ok, entonces yo digo, como técnico, no es correcto parar los conocimientos de nuevos proyectos hasta tanto terminar esto. No me coja miedo, Carlos. El ayuntamiento, la zona capitular, debe tomarse. Parece que tenemos problemas con el micrófono, Oliver. Chequéame el micrófono. Me dice que tenemos problemas con el micrófono. Vamos a confirmarlo un minutico. Recordar a los amigos que nos están viendo en este canal 58 de Televiaducto desde Moca, provincia de Espaillat. Estamos en un conversatorio especial donde el arquitecto Carlos Díaz ha venido a conversar para ustedes, para edificarnos de este plan de reorganizar o, para algunos,
mejor dicho, organizar territorialmente, porque no hemos estado organizados, ¿no? Por eso hemos crecido de manera, pues, descontrolada. Y la intención del grupo de amigos La Peñita, el doctor Luis Díaz, la producción de este programa, pues es poder llevar luz, edificar a nuestros amigos que, insisto, para todos aquellos que tengan alguna inquietud, pregunta, pueden escribirme a través del WhatsApp 809-224-6159, es mi celular, es el personal al cual comparto con ustedes, para que no quede duda. Tenemos a este arquitecto, a este profesional hasta la 1:55 en el día de hoy, y hemos dispuesto de este programa para llevar luz y aportar ante esta problemática que nos ha arropado por mucho tiempo. Así que ahora sí, nuevamente arquitecto, gracias mil por estar con nosotros, y vamos a continuar entonces con este conversatorio. ¿Se escucha ya? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Sí, evidentemente. Claro, incluso ellos hicieron un ejercicio que desde abril, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue que suspendieron la aprobación y lo cumplieron. Durante ese tiempo no, entonces, aunque yo sé que no es el tema, ¿verdad? Pero no deja de estar ligado. No, o sea, exacto. ¿de dónde Es un tema sale? importante. Exactamente, ¿de dónde sale esta presión, esta premura? ¿Entiendes? Cuando se ha avanzado, ellos no han discutido, yo sé que tú has tenido entrevistas con ellos, Hanley me demostró que han hablado, tienen opiniones en contrario, porque es normal. La palabra tuya no es palabra de rey. Yo sé que ellos se han reunido, han hecho un esfuerzo, han invertido tiempo, de verdad que sí, lo han hecho. Entonces, coño, esta premura, ¿por qué? Si en 4 o 5 meses ya tenemos una guía de dónde hacerlo. Yo sé que hay una realidad. Hay urbanizaciones que están, hay presión por parte de los urbanizadores, pero si este plan queremos hacerlo y queremos hacer un asunto con transparencia y claridad, pudimos verlo parado y esperar un tiempo, porque en definitiva, cuando esto arroje y esté listo, hay gente que se le va a tener que decir que no, tú no calificas. ¿De acuerdo? Y hay otra gente que se le va a decir que sí. Pero ya tenemos un instrumento que será apoyado, entiendo yo, por la gran mayoría, y que los habremos discutido, y que las instituciones que representan de una parte una u otra forma Moca, pues lo han apoyado, y el que no lo apoyó por el consenso tendrá que apoyarlo también. Sí, eso es lógico. Miren, este proceso, yo le decía a don Guaro, discúlpeme la confianza, porque le tengo mucho aprecio a don Guaro, que si la montaña no iba a donde Mahoma tenía que ir a la montaña. Y se lo decía en referencia, por ejemplo, a los barrios carenciados. Si nosotros queremos dotar de cierta regularización los barrios carenciados, tenemos que hacer que ellos asuman el plan de ordenamiento territorial. Y buscar los mecanismos que le permita que ellos se regularicen, que nadie haga una casa donde mejor le parezca, ¿verdad? Y eso es válido para todos los sectores de Moca. O sea, esto tendrá validez en el momento en que democráticamente construya consenso, tenga el consenso de la mayoría, de los sectores más representativos, de la ciudadanía en general, de las autoridades. Y eso hay que acompañarlo de un punto que quería sumamente importante. Miren, con el caso de las urbanizaciones, Moca tiene un problema grave, que es tradicional. Un inversionista o una persona que quiere urbanizar un terreno lleva a la Oficina de Planeamiento Urbano un mapa del lote dividido en solar, unas callecitas, esto es el área verde, y solicita uso de suelo, permiso de uso de suelo, y eso se entiende como un permiso de construcción, como un permiso de implementación de la... O sea, del proceso de tramitación, que son 3 pasos fundamentales, con uno y no muy bien completado, quieren completar los 3. Y eso, señores, se llama estafa. Y es una estafa por la sencilla razón de que usted
comienza a vender un producto que nadie sabe cuál es la calidad, porque con eso usted no sabe cuál es el afirmado, cuál es el ancho de calle, cuál es el bombeo de su calle, cuáles son los contenedores, cuál es la rasante, a dónde va su agua, su sistema de agua residual, cómo usted se va a manejar las aguas pluviales. Tiene acceso a agua potable, tiene acceso a electricidad, tiene acceso a otros servicios. Eso no dice que lo tiene acceso. Entonces, eso requiere, pero sobre todo, no tiene un permiso de medio ambiente. No está evaluado por medio ambiente, que es por ley que hay que evaluarlo. Carlos, hay un tema, y por eso cuando en el introito que hacíamos los tres, hablábamos del problema de la agricultura. En la medida que el problema agrícola se pueda resolver en la zona, automáticamente va a incidir en el plan de ordenamiento municipal. Claro. ¿Y por qué territorial? ¿Por qué? Bueno, porque cuando alguien tiene 50 hectáreas de tierras, no está tomando riesgo por los niveles de que no hay agua para el nivel de riego, entonces esa tierra está improductiva. Un día cualquiera, él mismo decide abrirle 2 calles y decirle a la gente comunitaria: cuando ustedes tengan un camión de blog picado por ahí, me lo tiran a esa calle. Y ya, y comienza a vender esas 50 hectáreas de tierra, que ya él sacó 20 solares, por ejemplo, por ahí. Entonces se va a convertir inmediatamente en un proceso de arrabalización. Claro. Porque lo primero que no tiene calle, porque él no tiene un concepto, y esto le hago un llamado muy, muy de corazón a los distritos municipales, que a veces en los ojos de ellos se permite este tipo de cosas, y en final de cuentas lo que se está haciendo es un asentamiento inhumano de personas porque no tienen los servicios. Y luego ahí viene el problema de las instituciones, que tienen que llevar los servicios después de 10 años porque no cumplió esa persona con la demanda social del servicio. Tenemos un problema fuerte y le caen a los ayuntamientos, le caen a Coramoca, le caen a las instituciones, y eso es un problema que debemos trabajarlo todo. Miren, hay un asunto, otro reto que Moca tiene. En términos políticos, la decisión no la toma uno, la toman 8. El municipio como tal, el municipio de cabecera, y los 7 distritos municipales. Nosotros hemos propuesto en este ejercicio una instancia de coordinación interinstitucional entre las direcciones municipales y la alcaldía de Moca. Se requiera de una instancia técnica que permita poder coordinar las deficiencias técnicas que tienen los distritos municipales, que sirva de apoyo a los distritos municipales y que se pueda aunar el esfuerzo en una sola dirección en pos del territorio completo. O sea, esa unidad es sumamente importante, que es una instancia técnica, ¿verdad?, donde los distritos municipales y el municipio puedan intercambiar, puedan orientar para que los municipios les sirva de apoyo técnico a los municipios. Y si no, si cada unidad política administrativa del territorio hace lo que le da la gana, tampoco, no sirve. Entonces es importante, o sea, el camino es por recorrer. Ahora, con esto nosotros terminamos el camino más fácil, el camino de la implementación, el camino del seguimiento y la evaluación y la oficialización, o sea, hacer oficial el plan. Hacer oficial el plan no implica que la sala capitular diga que es el plan, no.
la sala capitular lo va a oficializar cuando tenga el consenso. Si no, no tiene validez. Podrá ser oficial, pero no legítimo. Entonces, esas tres etapas, por eso yo decía, no, las etapas culminan ahora, son etapas fáciles. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Quién le va a dar seguimiento y evaluación? Y va a evaluar la ejecutoria del plan. Y esa oficialización, que es el último paso concluyente, que es solamente una resolución municipal y que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través del Viceministerio de Dirección y Ordenamiento Territorial, Desarrollo y Ordenamiento Territorial, aprueben el plan. Eso es formal. El plan necesita de instancia, de departamento y de voluntades, no solo políticas, sino sociales, de que estamos de acuerdo que ese es el instrumento que queremos para normar el territorio. Si no, perdimos el tiempo. No, entiendo que es un gran reto. No es obligatorio, antes que pasemos a los linderos, el crecimiento vertical en Moca, ¿no sería obligatorio? Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, con el desorden que tenemos, ¿vamos a crecer verticalmente? No, yo digo normatizado y todo. Claro. Porque así utilizamos menos terrenos agrícolas. No, pero claro, o sea, hay que buscar cómo. Miren, la propuesta de zonificación para la ciudad de Moca, que ha sido bien compleja, muy compleja, tiene, primero, una zona que ya está definida, que es la zona de preservación del patrimonio histórico construido mocano, que se ha ido perdiendo. Pero eso implica un plan de rescate, de conservación, de manejo de ese patrimonio. Eso solo, que yo decir que eso es la zona de patrimonio no sirve de nada. Entonces, hay otra zona que es la zona consolidada, de uso residencial consolidada, ¿verdad? Que eso, adelante, las normativas dirán, bueno, para ese uso se va a usar esto. Hay otra zona, que es la zona prioritaria, donde la propuesta es que en esa zona, que son zonas ahora mismo indefinidas, el ayuntamiento de facilidades para la urbanización, ¿verdad? Y las zonas diferidas, que son las zonas de posible crecimiento después que esas zonas se consoliden. O sea, fíjense, hay una programación del crecimiento de la ciudad en función de un límite preestablecido. Pero más aún, con esa zonificación nosotros podemos decir, bueno, esta zona, el marco normativo dice que a usted no se le permite menos de 4 niveles. En esta, usted tiene que tener 5, 6, 7 niveles. En los corredores, si hay intervención, tiene que ser de tantos niveles. Entonces la ciudad comienza. Miren, y no es un proceso fácil, el proceso de Santiago es un proceso para verlo en el espejo. El mayor crecimiento en altura de Santiago está precisamente en las zonas residenciales de clase alta. Sí. Detrás de la Oiga, y fue un proceso, es un proceso que hay que verlo. Sí. ¿Por qué se da ahí? Porque las familias de mayores recursos que compraron esos lotes, hicieron sus casas con sus jardines, ¿verdad? Quien la hizo ya no está. Quien lo disfruta ahora prefiere un penthouse ahí o un apartamento de localidad. Entonces,
eso ha hecho que el valor de la tierra comience. Y en Santiago te encuentras en la Trinitaria, Villa Olga. En Villa Olga, sí. ¿Cómo se llama lo que está detrás del ayuntamiento? La Trinitaria. La Trinitaria. O sea, hay la Trinitaria. edificios. No. Y usted ve los cerros de Gurabo. O sea, donde habían antes mansiones, sí. Hoy ya sin embargo Santiago lo tiene controlado. Pero en los cerros de Gurabo a usted no le permiten más de 6 niveles. A usted no le permite una densidad de mayor de 400 habitantes por hectárea. O sea, usted ve cómo se va controlando. O sea, de alguna manera se densifica el suelo, se le da productividad al suelo, pero con condiciones. Sin embargo, en la Trinitaria hay de 20 pisos, 25 pisos. Exacto. Sin embargo, ahí mismo en la... Dios mío, ¿cómo se llama? República Argentina. No, es más abajo. Es la urbanización que está, una urbanización relativamente pequeña, que está entre la Monumental y la Francia. No, y la Sierva de María. Dios mío, ¿cómo que se llama? Discúlpeme, yo soy de Santiago y no me acuerdo cómo que se llama esa urbanización. Es una urbanización que tenía la misma característica. O sea, familias pudientes de buenos recursos hicieron hace 40, 50 años su vivienda ahí. Se han resistido. Se mantienen con su se han resistido al cambio de uso. Esa resistencia tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. Claro, porque la apuesta que se está haciendo en el mundo entero es el crecimiento vertical. Entonces, a eso me refiero. Y no solamente por lo que dijo, Carlos, por lo que dijo el doctor Díaz con relación al terreno. Señores, el crecimiento vertical, siempre y cuando está planificado. Lo primero es que cuando usted alberga en un edificio 20 familias, ese edificio tiene una sola acometida cloacal. Si fueran 20 familias, 20 casas, son 20 acometidas cloacal. Ese edificio tiene una acometida de agua potable. Si fueran 20 casas, fueran 20 acometidas. O cuántas calles posible. Ahí en una sola calle se resuelve todo. Un sistema, un poste de luz que le instalan un servicio de energía y ya va para allá. O sea, en todos los aspectos. Además, Europa, Estados Unidos y el mundo están compitiendo por la torre más alta del mundo, cada uno, y es una forma de competencia que hoy en día el crecimiento debe ser vertical siempre y cuando está planificado. Sí, miren, hay pro y hay contra. Por ejemplo, la densidad poblacional de, por ejemplo, la Trinitaria se multiplicó por 1000. La tubería de manejo de aguas residuales, ¿de qué tamaño es? No, tiene que ser mayor. No, o sea, lo que antes era un caudal de una vivienda, ahora hay 50 viviendas. Eso es un problema. Ahí faltan las autoridades que no planificaron en la calle, permitieron el desarrollo de los proyectos. O sea, pero una cosa, o sea, fíjense. Entonces, fíjense que no, o sea, lo que quiero significar es lo dinámico que resulta la gestión del territorio. O sea, no es cierto que usted tiene el plan de ordenamiento y dice A más B más C da Z. No. Cada caso, o sea, son lineamientos generales que le permiten a usted tomar decisiones. Esto es un asunto de toma de decisiones. Yo decía en el último taller que lo que estábamos tratando con esto no era de tener un análisis técnico-científico al más alto nivel, sino un análisis que nos permitiera ir tomando decisiones. Y yo creo que eso es lo importante. Podemos pasarnos la vida entera estudiando el territorio y no importa.
tenemos un territorio muy estudiado Exacto. que no nos sirve para nada. Correcto. Hay que comenzar ahí. O sea, nosotros tenemos que tener un instrumento que nos permita la toma de decisiones. Toma eso. Que a diario. Tomar decisiones. Sí. Sí. En el marco del consenso, en el marco democrático, en el marco participativo, mayor posible. No, porque hay una realidad. O sea, por ejemplo, nosotros, eso va de la mano con el colapso que tenemos de las plantas de aguas residuales. Están colapsadas todas. Entonces, Hace mucho. Exactamente. Entonces, obligatoriamente es un plan amplio, una conceptualización totalmente diferente. Pero yo creo que se ha dado un paso interesante en esa parte. Y yo creo que es importante, esto hay que involucrarlo, esto hay que involucrar a todo el mundo, Sí, esto claro. hay que probarlo, y nosotros tenemos, cada ciudadano tiene que aportar su grano de arena en esto, porque entiendo que es el momento de nosotros decir, ya vamos por un lado, coño, y dar alguna muestra de institucionalidad, porque la verdad es que tenemos que salir de la caverna, ¿verdad que sí? Y tenemos que dejar que, porque yo soy Luis Díaz y soy amigo tuyo, me aprueban el proyecto sabiendo que no cumple. O sea, somos amigos, nos queremos, pero ya tenemos un marco donde yo, si quiero edificar, si quiero urbanizar, tengo que cumplirlo porque es lo que nos beneficia a todos. Sí. Esto es un proceso, oigan, de conciliar intereses. Esto no quiere decir que este es un camino, una autopista sembrada de rosas. No, lo que estamos creando es mecanismos, para poder conciliar intereses, manejar las sobreposiciones de la capacidad de los suelos con las actividades que se desarrollan en él. O sea, en definitiva, resolución de conflictos. O sea, nos va a servir para eso. Y, como siempre digo, no está escrito en piedra. Lo que hoy es válido, la dinámica de la ciudad, la dinámica de la sociedad puede cambiarlo pasado mañana. Bueno, pero tenemos el ejemplo. Los jardines metropolitanos en Santiago eran residencia, donde vivía una clase. Hoy son negocios. Sí. Cambió, pero eso fue la dinámica de desarrollo que permitió eso. Pero hay que establecerlo. Hoy hay que establecerlo para que no nos coja de sorpresa en algún momento. Si cambia el uso, por la actividad llama, bueno, por lo menos tener parámetros de saber que eso no afecte a la ciudad, no afecte las condiciones y no afecte un conglomerado mayor. O sea, eso no es una quimera, eso es posible, eso es factible. Pero tiene que comenzar con un ayuntamiento que demuestre honestidad, transparencia, objetividad, compromiso con el desarrollo. Tiene que esa institución obligatoriamente, que es la llamada a representarnos y a organizar, y el gobierno municipal, tienen que demostrar que justamente están trabajando en esa dirección. Yo creo que sí, yo tengo fe. O sea, bueno, con esa última actuación de estos regidores vamos a cuestionarlo. No, pero sí, vamos a cuestionarlo porque es un ruido, como les gusta hablar a ustedes, a los teólogos de vaina, innecesario. Entonces que comienzan los rumores y comienza el tema que a mí me gusta, ¿verdad? Es la cosa porque comienza la vaina, entonces ya vamos a hablar de los dineros. Pero ciertamente no había necesidad, íbamos bien, entonces, óyeme, no había ninguna necesidad de meter este ruido, de meterlo. Aún esas urbanizaciones caigan después en territorio donde su vocación sea de urbanizarla, que es lo más probable, pero ¿por qué no hacerlo y dar el ejemplo en cosas que han venido trabajando y que te digo que yo lo reconozco porque lo han hecho y tú estás ahí y no estás ahí desde ahora sino desde hace ya un tiempecito y se ha hecho mención de tu nombre y ellos lo han mencionado en otras sesiones? Era esperar unos cuantos meses para tener una base legal y decir no, mira, la notificación dice que sí y lo tenemos aquí. Sí, pero a pesar de eso, los errores son de humanos. Sí, pero a veces es errores que le traen mucha vaina. Sí, pero yo pienso. Y la tradición ha sido que pero yo siento que de parte de la alcaldía y la misma, mire, la comisión de. Aguaro no le luce eso. Aguaro no le luce eso. Aguaro no le luce. Yo te digo que no le luce. No, Aguaro no, al síndico Guarocuya. No le luce esa situación porque él es abogado, conoce la segunda vez y está al tanto de esto y ha hecho suyo ese proyecto.
Y de hecho lo ha impulsado. Sí, claro de que hecho sí. lo ha impulsado, Sí. porque hay que estar claro. Y eso Lo es ha voluntad impulsado, política. De lo ha hecho, trabajado. él era director regional de Exactamente, Planificación y era Desarrollo o sea, de la otra- a él no le luce que esta situación se diera en su cara. No, él debió por lo menos pararse ahí, porque después vamos a tener que discutir el asunto de los regidores, porque hay nadie, ¿cómo que tiene responsabilidad de nadie? Porque los regidores no pueden llamar al síndico a ajustarse a la ley, no hay manera. Pero bueno, el señor Guarcoya debió pararse si yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto, no es el momento. No es el, como tal, no era el momento. No era el momento. Hablemos de los linderos. Yo prefiero definir lo que es una vivienda, doctor Ricardo. Ok. Una vivienda no es un lugar donde la gente debe guardarse para no mojarse o guardarse para protegerse de la delincuencia. Una vivienda es mucho más de ahí. Una vivienda es un lugar de tranquilidad, de paz y privacidad. Subrayen privacidad. No. Y por eso decimos, donde quiera que estamos, yo voy para mi casa. Y además, esa vivienda es un proceso de inversión que debe ganar a futuro. No debe perder a futuro. Y cuando no se respetan las normas de construcción, va a tener fecha de vencimiento la inversión. ¿Por qué? Porque con el devenir del tiempo, entonces la gente se va a dar cuenta de que no guarda los principios de privacidad, no guarda, porque en una casa vive una familia y en esa familia se tocan temas, pero son temas de consumo doméstico familiar, no para que el vecino lo escuche. Esa familia tiene momentos de privacidad que no son para que el vecino lo comparta. Y si no se respetan los linderos, entonces el vecino está casi metido en mi casa, doctor, en todos los aspectos, con la vista y con el oído. La ley establece el punto de división del solar. Dice que de ahí a la pared de su casa debe haber mínimo 1 metro. Y el otro deja 1 metro, y tenemos 2 metros de tolerancia, que ya guarda privacidad. Si no se guarda eso, Carlos y doctor Díaz, la privacidad, la tranquilidad, y eso es en la parte personal, pero también si el lindero no está bien sustentado, la ventilación no es la misma. Que una casa necesita que le entre aire. Una casa necesita que le entre sol en algún momento. Entonces se pierde todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Alguien compra una vivienda y esa vivienda en el futuro, si no guarda los principios del lindero, alguien la va a rechazar, porque no vamos aprendiendo menos, vamos aprendiendo más y la gente va sabiendo cosas. Hace muchos años quizás eso de los linderos no era asunto de importancia. Hoy en día sí. Entonces tenemos que guardar el principio de que una casa, como lo dije anteriormente, es una vez que se compra. Sí. Y muchos no llegan a esa vez. Y por lo tanto tiene que ser una inversión a futuro, de que lo que yo compré luego me valga más, no que me valga menos. Sí, mire, déjame hacer una anécdota sobre lo que usted está. Yo estudiando ya casi de término, terminando la carrera. Eso hace mucho tiempo eso. Hace bastante. No bullying aquí, doctor. Sí, pero nosotros tenemos un querido profesor que no solamente era exigente, no, era caccioso. Y entonces, bueno, lo tengo jodido. Me dediqué, era un proyecto habitacional y le hice un estudio sobre el confort, la zona de confort atmosférica. O sea, que el proyecto quedaba entre los 17 a los 26 grados centígrados y entre los 40 a 80 porcentaje de humedad demostrado. Él lo ve, un gran esfuerzo.
y el confort emocional. La vivienda para ser hogar necesita eso, confort emocional, que la gente sienta que es suya. Y si no fuera así, entonces, si no vamos a respetar los linderos, entonces la pared divisoria vamos a dejarla y vamos a eliminar. Entonces el del lado le pone una ventana a eso y yo le pongo otra ventana, y cuando vengo a ver estoy viendo para adentro y no pasamos el café y todas las cosas, porque si un lindero no respetado a menos de la cantidad establecida, ya su casa perdió lo que llama ese confort, porque el confort es un conjunto de cosas y lamentablemente aquí jugamos con eso. Hay familias que se han matado por linderos. Los linderos anteriormente eran las mallas. Sí. Sí. Aparecen gente bellaco. No, y hay había hermanos. Uno que supuestamente en la comunidad, cuando eran mayas, arquitecto y doctor, que chapeaba de un lado. Era de que el trabajador, pero era que chapeaba de un lado. La malla creciendo para el otro lado. Cuando venía a ver, habían 3 metros más de lindero. Pero la malla deja su rastro. Cuando tú ves la malla y es un tema delicado, porque sobre todo se siente uno herido, ¿verdad? Porque si estamos aquí, tú y yo estoy aquí, no hay necesidad de tu herimento. Pero ahí viene la parte que Carlos, tú has hecho varios hincapié en la falta de institucionalidad. Este proyecto, esta defensa, solamente este tema de los linderos tiene que ir obligatoriamente con un organismo de planeamiento urbano, que entiendo que es el llamado a hacerlo, que tenga prestigio. Y el prestigio es el conocimiento, el prestigio es el apego a la ley, el prestigio es a obligar de una u otra forma a que se cumpla la ley, porque si no, no hacemos nada. Y es ese organismo que tiene la facultad legal para decirle, no, mira, tú no vas por ahí, porque ahora mismo hay un limbo. Tenemos un limbo ahora mismo. Entonces no puede ser que no haya un organismo donde usted vaya, no vamos a ver, ¿cuánto que dice? 60. Porque es muy sencillo, no hay que darle mucha vuelta a esto. El 60 que dice, vamos, no hay 60, está mal. Punto. Entonces necesita de parte. Pero es que hay gente que le conviene el que esté mal, doctor. Entonces hay que establecer las reglas también. ¿Qué pasaría cuando esté mal? Porque aquí hay gente, inclusive, arquitectos, amigos, que han abierto urbanizaciones porque prefieren pagar las multas que tiene medio ambiente, que son leyes obsoletas, y les sale más rentable. Aquí hay gente entonces que está acostumbrada, que viola los linderos, y lo que prefiere es después tener que buscar un acuerdo o llegar a un acuerdo porque le sale más barato, gana mucho más realizando la construcción. Entonces eso es parte también de lo que hay que regularizar, que aunque ya hay precedentes, hay jurisprudencia como la tenemos de Santo Domingo, y tenemos leyes que se pueden manejar, pero que establece el mismo Código Civil, establece la distancia, artículo 695, si no me equivoco, 695, 696. El mismo código en el 1382 establece que todo el que realiza un daño tiene que resarcirlo. Entonces, aquí se vive atañando las propiedades ajenas y se quiere vivir como chivos sin ley, pero las leyes están ahí. Pero entonces lo que hay es que fortalecerla para que eso no siga ocurriendo. Es así. Sí. Dentro de lo que tú decías o sea, por eso veo Europa, Estados Unidos, donde hay urbanizaciones y todas las casas son iguales. Todas las casas son iguales. No sé si tú lo has visto. Sí, es que debe ser. Exacto. O sea, en esa urbanización todas las casas son de esta forma, el techo, dos techos, qué sé yo, un nivel, 2 niveles, incluso los colores son de estos colores, y hacia ahí deberíamos caminar, porque somos humanos y debemos comportarnos como humanos. Carlos, algunas palabras, casi ya al final, estás como cansado, ¿qué te pasa? No, esto es muy edificante. O sea, yo espero que la discusión sobre este tema... hemos hecho un buen ejercicio, hemos aportado. Yo creo que este proceso necesita de discusión, de difusión, y que la gente lo asuma. Es la única manera de que esto pueda tener éxito, de que esto pueda consolidarse, en la medida en que sea un instrumento con el mayor apoyo ciudadano de todos los sectores. Entonces, la única forma, nadie puede apoyar ni querer lo que no conoce.
Entonces, esto hay que darlo a conocer. Estamos en la etapa de ahora, de la discusión a calzón quitado. Acalorada, Y correcto. no, Claro. porque hay intereses. ¿Tú ves? Sí. Estamos hablando de intereses y cada quien tiene derecho, es legítimo defender sus intereses. Pero si lo hacemos en un marco de concordia, de sensatez, de racionalidad, pues las cosas caminan. Pero todo el mundo tiene derecho a defender. Es legítimo defender tus intereses. Claro, claro. Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Y en la medida en que este instrumento tenga la mayor Transparencia, ¿no? sí, y apoyo ciudadano, en esa medida el camino será mucho más fácil. Eso se requiere. Eso es una condición sine qua non para impulsar el plan de ordenamiento territorial de Moca. Carlos, antes de terminar, ¿no sería interesante conocer la trayectoria de la circunvalación que tanto hemos hablado para que nos sirva de Sí, porque obviamente la circunvalación viene a trazar de una u otra forma. Mira, exacto. Mira, hay información que yo no puedo hacer pública porque no. Sí, no, porque la han cambiado 5 veces ya. Bueno, está bien, pero bueno, o sea, pero hay o sea, que sí se va a plasmar en la zonificación de uso preferente de Moca. Correcto. Bueno, o sea, la circunvalación es un proyecto que tiene un peso Exacto. y que va a pesar. No, eso, sobre todo eso. Va a atrasar. Entonces no puede obviarse. Exacto. Bueno, no puede obviarse. Entonces, sí, pero quien tiene que difundir todo esto, esta etapa en la que estamos, es el ayuntamiento. Correcto. Es el ayuntamiento. Bueno, pues agradecemos muchísimo, principalmente al arquitecto Carlos, que ha venido a compartir con nosotros, que ha venido trabajando en esta guía, a nuestros amigos y al presidente de La Peñita, Amable Guzmán, por compartir con nosotros, al doctor Luis Díaz, que es un apasionado de este tema y que desde el inicio le ha dado seguimiento y que estoy seguro que no va a dejar esto aquí, sino que va a seguir indagando para seguir aportando en el segmento que tiene aquí en Acceso los lunes, miércoles y viernes. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vamos a los comerciales aquí en el canal 58. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.